Yo suelo escucharlos en Spotify en mi habitación mientras hago mi tarea. La narrativa que manejan me ayuda mucho a concentrarme. Generalmente, para escuchar este tipo de podcast, lo hago en mi celular y con mis audífonos puestos. Debido a esto, lo que me sucedió hace como un mes me resultó de lo más extraño. Era una noche normal, como cualquier otra. Preparé mis cosas para irme a la prepa a la mañana siguiente muy temprano y me fui a dormir. Pero ya muy de madrugada me despertó un relato suyo. No recuerdo exactamente cuál fue, pero estoy seguro de que fue un relato de desde las sombras. Estaba sonando en las bocinas que tengo conectadas a la laptop y escuché tu voz por unos segundos. Y aunque mi computadora estaba cerrada, podía ver los LEDs que tiene en la parte delantera prendidos, indicando que el equipo estaba trabajando. Y de la nada, el audio se detuvo y después escuché el típico sonido que produce Windows al apagarse. En ese momento sentí algo. No sé cómo describírselos. Un profundo miedo me invadió. Sentí una presión inmensa sobre mí. No quise ver el reloj en ese momento, pero sí tomé una captura de pantalla de mi teléfono. Cuando la vi a la mañana siguiente, estaba marcada las 3:02 de la mañana. Los dejé de escuchar a ustedes y a otros podcasts del género por unas semanas. Ahora ya se me pasó el miedo y recientemente volví a escucharlos. Pero esta vez solo lo hago de día. Y por las noches trato de dejar todo desconectado. Como diría mi abuelito, el miedo no anda en burro. Hola desde las sombras. Soy de Guatemala y me encantan los podcasts de terror. La experiencia que estoy a punto de contarles es bastante corta y quizás realmente no sea nada paranormal. Pero no deja de ser algo extraño para mí. Recién los descubrí en Spotify la semana pasada, pero hasta el día de ayer tuve el tiempo para empezar a escucharlos. Estaba en el trabajo, mi lugar favorito para escucharlos ya que me concentro más. Y me dispuse a reproducir su primer audio. Y aquí viene lo raro. Cuando quise reproducir el audio, este se pausó de la nada, pero en la pantalla el dispositivo donde los escuchaba mostraba que seguía sonando. Como mis audífonos son inalámbricos y a veces se desconfiguran, opté por reiniciarlo todo e intentarlo nuevamente. Pero sucedió lo mismo. Entonces pensé que era un problema de conexión o que el podcast incluso estaba mal grabado. Y fue cuando los audios comenzaron a cambiarse por sí solos de adelante hacia atrás y viceversa. Volví a pensar que era una desconfiguración de mis audífonos. Los volví a reiniciar y reproduje otro podcast de terror, pero fue la misma historia. Cansada, opté por verificar que fuera un problema de mis dispositivos de audio, reproduciendo una canción de una de mis playlists. La canción comenzó a sonar de manera normal y en eso siento como un frío que me caló hasta los huesos. Me pasó por encima y a mi alrededor ni siquiera había corrientes de aire. Enseguida mis audífonos funcionaron a la perfección y todo volvió a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Espero que sigan creciendo. Gracias por leerme. Saludos. Hola amigos. Quiero contarles algo que me sucedió mientras escuchaba su podcast. Verán, yo los conocí en YouTube, pero desde que empezaron a subir también su contenido a Spotify, la verdad es que los escucho más en esa plataforma. Suelo reproducir su podcast y otros más de temas relacionados al terror mientras trabajo manejando mi taxi.
Y en una ocasión, mientras escuchaba uno de sus episodios dedicados específicamente a La Llorona en México, me sucedió algo que carece, para mí al menos, de explicación. Me dirigía a recoger a un cliente recurrente a su trabajo. Todavía era de día, alrededor de las 7 de la tarde. Y coincidentemente, mientras pasaba frente a uno de los panteones de la ciudad, la reproducción del podcast en el estéreo de mi coche comenzó a fallar. Se distorsionó mucho el audio, como si una señal de radio interviniera con la señal de mi teléfono. El fenómeno duró solo unos segundos y para cuando llevaba alejado como media cuadra del cementerio, el audio se restableció de manera normal. La verdad, no me dio miedo y sé que quizá fue solo una coincidencia o una falla en el Bluetooth de mi coche. Pero pues, no sé, tal vez la energía que se carga en sus relatos y la del panteón jugaron un papel importante. Aquí les dejo mi experiencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parecieron estos breves relatos de usuarios escuchando nuestro podcast? ¿Qué les parece? ¿De verdad creen que hablar o escuchar sobre temas como estos atraiga ciertas energías? ¿O quizá solo las despierte en los lugares en donde nos encontramos? No sé. Solo les puedo pedir que no tengan miedo, que nos escuchen con total normalidad, que disfruten de estos relatos que la verdad los recopilo, edito y grabo con mucho cariño para todos ustedes. No se sugestionen y si llegan a sentir algo raro, pues pausen la reproducción y continúen una vez que se sientan más tranquilos. Y aprovechando el tema, les quiero compartir algo que me sucedió en una ocasión a mí personalmente en la casa en donde vivía anteriormente. Los pongo en contexto. Vivía en un fraccionamiento que a un lado tiene un criadero de caballos. Coincidentemente mi casa se encontraba justo a espaldas del corral en donde los guardan para que pasen la noche. La ventana de la habitación que usaba como estudio daba directamente a esta zona que les cuento. Y bueno, como ya les he contado en ocasiones anteriores, generalmente los episodios que subo las noches del domingo suelo prepararlos, o mejor dicho, comienzo a prepararlos desde la noche del sábado. En una ocasión estaba terminando de escribir una historia. La verdad no recuerdo exactamente cuál era, pero el tema central de esta eran las brujas. Era ya muy tarde, alrededor de las 3 de la mañana. Y de pronto escuché que me tocaron 3 veces a la ventana. Se me olvidaba comentarles que ese estudio estaba en un segundo nivel, por lo que sí me espanté un poco y más aún porque justo en ese momento los caballos en los corrales, que usualmente para esa hora ya estaban muy dormidos, comenzaron a relinchar como locos. Yo me acerqué a la ventana, pero la verdad no pude ver nada. Y pues mejor decidí apagar todo e irme a dormir. Al otro día por la mañana terminé de escribir, grabé y subí el episodio sin problemas. Y bueno, esa fue mi experiencia. Espero que les haya gustado. Y pues vamos rápidamente a los saludos. Saludos a Diana Sánchez, que fue la primera en comentar el video anterior. Saludos a Rosy87, a Mario Orleans, a Rafa Saldaña y a Roberto Rink, que nos cuenta que su abuelo le contaba mucho sobre brujas. Ojalá algún día nos deleites con una historia, Robert. Un abrazo a Mabel García, hasta Argentina, a Pilar González y a Guadalupe Gutiérrez, quien nos comparte que ella sí ha llegado a ver bolas de fuego volando en el cielo. Un abrazo a Michoacán para Claudia Sánchez. Saludos a Sandra Quesada. Un abrazo para Ricardo Vázquez, que nos felicita mucho por nuestros relatos. Saludos a Juan Mayo, a Salvador Germán, a Conta Finanzas y a Edna Aguirre.
Un abrazo a Mariel Esparza, a Moisés Moroni y a Blanca Martínez, que siempre nos escucha en Spotify. Saludos a Indrid, que apenas comenzó a seguirnos esta semana. Un abrazo para Jimena García hasta San Luis Potosí. Saludos a Tennessee para Jelly Bear. Un abrazo hasta Georgia para Tony Romero y a sus amigos. Saludos a José Santos, a Alex Torres y a Moisés Rubio. Abrazos a Rosa María Aldama, a Yoli MM y a Alejandra Maldonado. Como siempre, saludos y abrazos cordiales para todos. Les deseo la mejor de las suertes para esta semana. En YouTube o en Spotify, no importa desde dónde nos escuches, gracias por compartir nuestro contenido. No olviden dejar su saludo y su like antes de irse. Esto fue Desde las Sombras.